tan significativa como la actual es que se reavive en toda la Iglesia el anhelo de volver a anunciar a Cristo al hombre contemporáneo. Pero con el fin de que este impulso interior a la nueva evangelización no se quede solamente en un ideal, decía el Santo Padre, he insistido repetidamente en la necesidad de regresar, por así decirlo, a la letra del concilio, es decir, a sus textos, para encontrar también en ellos su auténtico espíritu. Estas oportunas indicaciones del Papa entonces nos llevan, vinculados a nuestro tema, a las dos constituciones, grandes constituciones, Lumen Gentium y Gaudium et Spes, al decreto apostólico Pactus Citatem, y no podemos dejar pasar por alto Christi Fidelis Laici, y hacer después, si nos da tiempo, algunas referencias a las actualizaciones pastorales que sobre este tema nos ofrece Aparecida y las orientaciones de nuestra conferencia episcopal. La nueva evangelización, como la describió el beato Juan Pablo II, es un compromiso no de reevangelización, sino de una evangelización nueva. Ya conocemos el texto, nueva en su ardor, en sus métodos y en su expresión. Esa novedad, sigue diciendo el Papa, esa novedad jamás puede ser un resultado de estrategias y técnicas pastorales, por más actualizadas que se presenten, sino absoluta gratuidad que nace del encuentro con Jesucristo vivo. Así lo entiende también Benedicto XVI, cuando enfatiza que antes de cualquier actividad, y de fondo me parece importante tener en la memoria el tema, la comunión entre pastores y laicos de cara a la nueva evangelización. Entonces, antes de cualquier actividad y cualquier cambio del mundo debe estar, dice Benedicto XVI, la adoración. Solo ella nos hace verdaderamente libres. Solo ella nos da los criterios para nuestra acción. Precisamente concluye constatando que en un mundo en el que progresivamente se van perdiendo los criterios de orientación y existe el peligro de que cada uno se convierta en su propio criterio, es fundamental subrayar la adoración. Cuando hablamos del yo profundo, otra vez recuerdo el tema, comunión entre pastores y laicos, comunión entre pastores y laicos. Cuando hablamos del yo profundo, el peligro que corremos, justamente por esta invasión del pensamiento individualista, es considerarlo, aún desde el punto de vista cristiano, una especie de yo individual. Cristianamente no se puede hablar de yo individual aislado. Partimos del yo que tiene una experiencia original de alianza, porque Él nos amó primero. Esto es fundamental. Por eso la adoración está en el comienzo de toda actividad. Haciendo referencia a lo que decía recién el Papa Benedicto XVI. En resumen, entonces, la propuesta de una nueva evangelización está estrechamente vinculada a la conversión evangélica y al camino penitencial. Por lo tanto, si nos planteamos el tema de la comunión entre pastores y laicos de cara a la nueva evangelización, antes de pensar en proyectos pastorales y estrategias misioneras, es necesario volver a descubrir a una iglesia que se evangeliza, decía Pablo VI, ¿no? Una comunión entre pastores y laicos que también se deje renovar en su ardor, métodos y expresión, para que la nueva evangelización sea, ante todo, una manifestación testimonial de la alegría y la belleza de la fe vivida y celebrada. Una clave me parece importante para la comunión y misión, una clave que nos ofrece el Papa Benedicto XVI, que creo que en estos días, en algunas de las conferencias, se detuvieron a profundizar, ¿no? En ese magnífico discurso que dio el Papa Benedicto XVI a la Curia Romana sobre la hermenéutica de la continuidad y la reforma, opuesta a la hermenéutica de la discontinuidad y la ruptura, para una correcta interpretación del concilio y de la historia de la Iglesia, es una clave
luminosa y útil para aplicarla a los procesos históricos en general y de los individuos en particular. Haciendo una transposición temporal, podríamos decir que el pecado original, que precisamente allí donde se divide el yo, ¿no? Haciendo una transposición temporal, entonces, podríamos decir que el pecado original del primer hombre creado varón-mujer, y como tal, imagen de Dios, consistió en dejarse engañar por una, podemos abrir comillas, lectura de la discontinuidad y la ruptura sobre la realidad que le proponía el seductor. La seducción funciona convirtiendo al otro en objeto para poder manipular. Seducido por esa ilusión, el hombre excluye y objetiva a Dios, colocándolo fuera de sí mismo. Así, con las manos libres, el hombre queda fascinado con la posibilidad de ser feliz con solo estirar la mano, pero solo, y arrebatarlo todo por los cielos. Una vez consumada la ruptura y suprimida la memoria que custodiaba el tesoro de la amistad, la voluntad de dominio necesita elaborar un relato de la novedad fomentado de acusaciones y negaciones. En cambio, la clave de la continuidad y la reforma ilumina la comunión con la que comprendemos nuestra vida en la Iglesia. La Iglesia es el misterio de comunión y misión. La comunión hunde sus raíces en el misterio de la unidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y se convierte en comunión misionera. Por eso, para entrar en el dinamismo evangélico y eclesial de la nueva evangelización, es necesario contemplar de nuevo a Dios uno y trino. Él es la fuente, el modelo y el destino hacia la que tiende todo el impulso de la nueva evangelización. En consecuencia, para hablar de nuestro tema, comunión entre pastores y laicos, no podemos comenzar a mirar a los pastores por un lado y a los laicos por el otro, porque partiríamos de una mirada fragmentada sobre la realidad y terminaríamos dividiendo y enfrentando lo que solo puede comprenderse en su conjunto. Si nos aproximáramos a ella con el criterio de la discontinuidad y la ruptura, probablemente terminaríamos confeccionando una lista de desaciertos, omisiones e inculpaciones mutuas que paralizarían cualquier intento de comunión. La crisis de unidad y comunión suelen aparecer cuando se deja de contemplar la realidad desde el Dios uno y trino y se la empieza a medir con la mezquina vara, para usar la expresión ya conocida, de la autorreferencia complacida. El camino de recuperación empieza cuando la persona o la comunidad recobran su unidad y referencia a Dios. Él es el único que salva, por eso la comunión con el Dios de Jesús es el punto de partida, la comunión con el Dios de Jesús es el punto de partida, es la trayectoria misma y el punto de llegada. Por su parte, la misión es en todo caso la irradiación necesaria de esa comunión y en consecuencia también está presente en todas las etapas del proceso. Es necesario recomenzar desde Cristo. No habrá relanzamiento de la acción misionera, decía el Papa, sin la renovación de la caridad de nuestra fe y de nuestra oración. No sabremos conquistar a los hombres para el Evangelio a no ser que nosotros mismos seamos los primeros en volver a una profunda experiencia de Dios. Nosotros mismos, pastores y laicos, debemos volver a esa profunda experiencia de Dios para refundar en ella la comunión y la misión. Recomenzar entonces desde Cristo es comenzar a ver la realidad por Él, con Él y en Él. En este caso, la realidad de comunión, pastores y laicos en vista de la nueva evangelización. Es un ver que parte de la comunión, es un ver en alianza. El ver cristiano está íntimamente vinculado a la experiencia del encuentro con Jesucristo vivo, que da luz y significado a los datos de la realidad.
Esto nos sitúa en el punto exacto desde donde mirar la realidad de la comunión entre pastores y laicos de cara, como decíamos, a la nueva evangelización. El Lumen Gentium, número 32, habla de la unidad en la diversidad, un criterio indispensable también para la comunión entre pastores y laicos. Los pastores de la Iglesia, siguiendo el ejemplo del Señor, pónganse al servicio los unos de los otros y ante los demás fieles, y estos últimos, a su vez, asocien su trabajo con el de los pastores y doctores. De este modo, en la diversidad, todos dan testimonio de la admirable unidad en el cuerpo de Cristo, porque todas estas cosas son obra del único e idéntico Espíritu. En el Lumen Gentium número 33 tiene un número dedicado al apostolado de los laicos. Y tenemos que volver, nos exhorta el Papa en el año de la fe, volver a la letra del concilio. Esa comunión misionera o apostolado de los laicos, cito, es una realización inmediata, cito un comentario del que es actualmente prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe sobre este texto. Es una realización inmediata de la esencia apostólica de la Iglesia, el apostolado de los laicos. Este apostolado no es una especie de delegación de la misión apostólica conferida por los obispos, sino participación originaria en la misión universal de la Iglesia apostólica, fundamentada en el bautismo y en la confirmación. La misión apostólica universal de la Iglesia se asume y se ejecuta en los diversos carismas y ministerios, cuya coordinación, no autoría, compete a los obispos como pastores y guardianes de la unidad, de la comunión, de las iglesias locales entre sí con la Iglesia universal. Tengo que ir concluyendo. ¿Estamos bien? La Constitución Gaudium et Spes 43 dice: exhorta a los cristianos ciudadanos de la ciudad temporal y de la ciudad terrena a cumplir con fidelidad sus deberes temporales, guiados siempre por el Espíritu del Evangelio. Es muy interesante todo el número 43, pero señalemos lo que atañe más específicamente a la relación laicos-pastores. Allí dice que a la conciencia bien formada del seglar toca lograr que la ley divina quede grabada en la ciudad terrena. Y añade que de los sacerdotes, pastores, los laicos pueden esperar orientación e impulso espiritual, pero aclara que los laicos no piensen que sus pastores estén siempre en condiciones de poder dar inmediatamente solución concreta en todas las cuestiones, aun graves, que surjan. No es esta su misión. Cumplan más bien los laicos su propia función con la luz de la sabiduría cristiana y con la observancia atenta de la doctrina del magisterio. Y un párrafo que merece leerse entero, por su amplitud de criterios y al mismo tiempo de gran precisión y claridad, es el que se refiere a la divergencia de opiniones que puede suscitar la hermenéutica de la realidad temporal y el discernimiento que corresponde al fiel laico cuando se encuentra en esa situación. El número es el mismo número, sí, en otro párrafo, 43 de Gaudium et Spes. Dice así: algunas veces sucederá que aún la misma visión cristiana de las cosas desinclinará, en ciertos casos, a una determinada solución. Pero otros fieles, guiados por no menor sinceridad, como sucede frecuente y legítimamente, juzgarán en el mismo asunto de otro modo. Si se da el caso de que las soluciones propuestas de una y otra parte, aun fuera de la intención de estas, muchos las presenten fácilmente como relacionadas con el mensaje evangélico, recuerde que a nadie le es lícito en dichos casos arrogarse exclusivamente la autoridad de la Iglesia a su favor. Procuren siempre
y con un sincero diálogo hacerse luz mutuamente, guardando la mutua caridad y preocupándose antes que nada del bien común. Es realmente luminoso este texto para la realidad que nos toca vivir en nuestra iglesia argentina. Para ir finalizando, a ver. Haciendo alguna referencia a la conversión personal, pastoral, eclesial y misionera, que es una aplicación que hacemos nosotros desde el episcopado. Me parece importante señalar que para la nueva evangelización, a la cual estamos abocados, evidentemente de cara a pastores y laicos, desde la comunión naturalmente, ese criterio de la comunión para la nueva evangelización decíamos que es el punto de partida y de llegada. La iglesia se manifiesta como una realidad de comunión misionera, ¿no? La animación de la comunión misionera es tarea propia del pastor. Por eso la conversión de los pastores deberá llevarlos a vivir y promover una espiritualidad de comunión y participación con las actitudes del maestro, dando testimonio de proximidad que entraña cercanía respetuosa, escucha, humildad, solidaridad, compasión, diálogo, reconciliación, compromiso con la justicia social y capacidad de compartir como Jesús lo hizo. Esto es de Aparecida. Tradujimos Aparecida en la carta con ocasión de la misión continental del episcopado, diciendo que en la tarea pastoral ordinaria, la gran conversión pastoral pasa por el modo de relacionarse con los demás. Importante esto para la comunión entre pastores y fieles laicos. Es un tema relacional. Importa el vínculo que se crea, que permite transmitir actitudes evangélicas. La pastoral entonces parece desarrollarse en lo vincular, en las relaciones. Por lo siguiente, antes de la organización de las tareas, importa el cómo las voy a hacer, el modo, la actitud, el estilo. Entonces las tareas son herramientas de un estilo comunional, cordial, discipular, que transmiten lo fundamental, la bondad de Dios. En conclusión, antes de finalizar entonces, me parece importante decir una palabra sobre el particular momento de crisis antropológica, cultural y religiosa que estamos atravesando. Estamos, en resumen, ante una profunda crisis, sobre todo de fe. Y en consecuencia, inmersos en un ambiente donde reina mucha confusión y división. Ante esta realidad, nosotros debemos testimoniar y transmitir la visión cristiana que se centra hoy en realidades fundamentales, como el matrimonio y la familia, a los cuales ya se hizo referencia, y en algunos ámbitos prioritarios que plantea el episcopado: la iniciación cristiana, la evangelización de la cultura, la pastoral vocacional y gestos misioneros. Y para situarnos ante estos retos pastorales y responder a ellos de un modo testimonial, en esas orientaciones pastorales que da el episcopado para este trienio, ¿no?, allí se proponen tres actitudes que deberían distinguir el estilo pastoral tanto de los pastores como de los fieles laicos. Esas tres actitudes son la alegría, que nace del encuentro con Cristo, el entusiasmo y la cercanía. La alegría, las tres, nacen del encuentro personal con Cristo resucitado y de la fe en Él, ¿no? La alegría proviene de la experiencia de un Dios activo en mí, que me entusiasma, ¿no? Es decir, me hace experimentar que llevo a un Dios dentro. El yo cristiano parte de una experiencia de alianza, no existe como yo individual, ¿no?, salvo para una distinción meramente intelectual, ¿no?
y en consecuencia, desbordado de gozo por ese encuentro, busca acercarse a todos, generando relaciones interpersonales que susciten, despierten y enciendan el interés por la verdad y la alegría de compartir. Concluyo compartiendo con ustedes, haciendo referencia a esa actitud fundamental de adoración, la reciente entrevista que le hicieron al rector del Instituto Católico, que me parece realmente luminosa, y con los que nosotros podemos traducir y aplicar al ámbito de la comunión entre pastores y laicos de cara a la nueva evangelización. Unos y otros, el pastor y el laico, de cara a la comunión y a la nueva evangelización, deberíamos preguntarnos sinceramente, vamos a ponerlo en segunda persona, ¿rezás? ¿La comunidad te ve rezar? ¿Perciben que son hombres y mujeres de Dios, de su palabra? ¿Practican la caridad? ¿Saben acoger al pobre, al más necesitado, al menos simpático, al fiel que todos marginan porque molestan? ¿Saben hacerse prójimos? ¿Aprovechan las ocasiones que se les presentan para compartir más, aun cuando parece que es una pérdida de tiempo? ¿Sirven a la iglesia o se sirven de la iglesia? ¿Saben ver también en las vicisitudes de hoy de la iglesia peregrina en el mundo el bosque de santidad que crece más allá del árbol que cae? Es verdad, incluso en el seno de la iglesia hay muchos escándalos, mucha suciedad, que es la dolorosa consecuencia del pecado original, pero ¿saben ver el gran río de santidad y de la gracia de Dios por el que la iglesia misma es santa? ¿O se suman demasiado fácilmente a las críticas hipócritas y sin amor de tantos periódicos y medios de comunicación? Que durante el año santo, el año de la fe, se ha creado realmente un año santo, y en la escuela de María, la perfecta discípula y misionera de Jesús, sigamos aprendiendo a vivir la comunión entre pastores y laicos, dejando que el Espíritu Santo nos renueve profundamente y nos haga testigos alegres y anunciadores fervorosos de la comunión que experimentamos en el Señor Jesús. Muchas gracias.